Quería preguntarte desde la llamada del 112 al 112 de cualquier tipo de persona, los siguientes pasos, ¿cómo entráis vosotros en esa ecuación? Es decir, ¿cómo os contactan a vosotros y luego qué pasos hacéis vosotros? Es decir, entiendo que os llaman, vais al destino final al que os han mandado y a partir de ahí, ¿cómo evoluciona todo? ¿Qué es lo que hacéis o qué tipo de, ¿cómo se dice? Pasos a seguir o sistemas tenéis que, ¿cómo se dice? Sí, que hacer o que dar. Sí, a ver, más o menos te voy a explicar el sistema que realizamos en Galicia, lo que es la central que tenemos en Galicia. Cada comunidad autónoma, como ya sabes, pues se gestiona lo que es su sanidad pública, pues la gestiona de alguna manera. Pero a grosso modo todos trabajamos prácticamente igual. En el momento en que se recibe una llamada en una central de coordinación de emergencias, en Galicia, por ejemplo, tenemos dos. Una que es el 112, que es a nivel europeo, que es todo centralizado, o sea, que movilizaría policía, guardia civil, bomberos, protección civil. Y después tenemos por otro lado 061, que es exclusivamente para emergencias sanitarias, es decir, que movilizaría ambulancias. ¿Qué pasa? Que aunque llames al 061, evidentemente, si es necesario aportar bomberos o si es necesario guardia civil, policía, fuerzas del orden, lo va a realizar igualmente. En el resto de comunidades tienen también el servicio único, o sea, un servicio integrado, en el sentido de que tienen 112. Tú llamas al 112, reciben la llamada, en ese momento el teleoperador lo que hace es filtrar esa llamada. Dependiendo del tipo de llamada que sea, lo va a pasar a un técnico sectorial. Es decir, si es una llamada, imagínate, por una agresión, pues se la va a pasar a un técnico sectorial de fuerzas del orden, o sea, un policía nacional, guardia civil. Que es una agresión y hay heridos, pues a la policía y también al médico. Una vez que pasa ese filtro, esos técnicos sectoriales deciden qué recursos enviar. Es decir, pues necesito una patrulla de la Guardia Civil que vaya a X domicilio o necesito que vaya una patrulla más una ambulancia. La ambulancia, una vez que... Yo te voy a hablar de mi gremio. Por ejemplo, Guardia Civil no sé cómo trabaja. En la ambulancia, una vez que recibes la llamada, ¿vale? En Galicia tenemos 3 minutos para salir. Es decir, desde donde estamos la base hasta la ambulancia, que las tenemos al lado, tenemos 3 minutos para montarnos en la ambulancia, arrancar y salir. Cuando reciben la llamada es la activación, o sea, cuando nosotros recibimos la llamada es la activación, te activan. Vale. En ese momento ya te desplazas hasta la ambulancia. Una vez que te montas en la ambulancia y sales, ya es la movilización. Después te diriges hasta el punto. Es importante, que es lo que le digo yo a toda la gente, cuando describas si tiene un incidente, que sean muy descriptivos a la hora de decir dónde es el punto del lugar del accidente, el lugar donde tienen que ser asistidos. Eso te iba a decir, si quieres ir dando recomendaciones para la gente. Sí. Que le suceda cualquier cosa, llama al 061 al 112. Te iba a preguntar antes de que sigas, ¿es recomendable, por ejemplo, si sabemos que se ha mareado alguien en casa, ¿es recomendable que llamemos al 061 o hay alguna diferencia de tiempo que llamemos al 112? ¿O es lo mismo? A ver, más o menos tienes que tener en cuenta lo siguiente. En aquellas comunidades que tienes 061, claro, si tienes por un lado 112 y 061... Si tú llamas al 112, el 112 va a coger todos los datos y después te va a pasar con la central 061. Si llamas al 061, también te va a pedir los datos. A lo mejor pierdes ese tiempo. Vale. Porque a veces no cruzan datos. Por tema de ley de protección de datos o por X causa no cruzan datos. Si ves y sabes que es una causa sanitaria que vas a necesitar una ambulancia para solucionarlo o que tiene que ir al hospital, evidentemente, llama a un teléfono especializado, 061. Mi recomendación, utilizar siempre el 112. Enseñar a la población que el 112 es el teléfono único de emergencias sanitarias y que ahí le van a atender 24 horas, 7 días, 365 días al año. Ahora me voy a salir un poco de off topic. Por ejemplo, se hizo un estudio, esto es simplemente datos, del tema de los primeros auxilios, que a nivel europeo, cuáles eran los países que más tenían implementados los primeros auxilios en la población. Los países nórdicos o los países, por ejemplo, Alemania, Finlandia, Noruega, tenían aproximadamente de un 75% para arriba de población que sabía primeros auxilios. En España,
Los estudios te están que de cada 10, o sea, de 10 personas, 3 saben primeros auxilios y 7 no. O directamente te dicen que un 10% de la población solamente sabe primeros auxilios. Sin embargo, lo curioso es que somos el país de los que sí tenemos implementado que si pasa cualquier cosa, llamamos automáticamente al 112, al 112. Vale. Que tenemos, o sea, el 85% de la población, si sabe que está en una situación de riesgo, un accidente y demás, sabe que tienen que llamar al 112, al 112. Vale, vale. ¿Cómo sería lo que me estabas comentando? La actuación de... Vamos al punto. Una vez que vamos al punto, lo que hacemos es, por así decirlo, vamos de punta de lanza. Es decir, vamos, valoramos la situación, valoramos al paciente o al herido, adoptamos las medidas que podamos realizar en base a nuestras competencias y después lo que hacemos es informar a la central de coordinación. Nos pasan con un médico coordinador y le explicamos lo que pasa. Pues mira, tengo a este paciente, le pasa esto, esto, esto y esto. Y él ya es el que decide si va a ir a un centro de salud, o sea, atención primaria, o si decide, por la patología o por la agudización de esa enfermedad crítica o crónica que tiene, pues que vaya a un hospital, que es donde verdaderamente le van a hacer un tratamiento efectivo o definitivo. Nosotros gestionamos toda la asistencia en ruta, o sea, coger a ese paciente, ese herido, en el punto, después llevarlo hasta el hospital. En el momento que llegamos al hospital hacemos la transferencia, le explicamos a grosso modo lo que le sucede a ese herido o a ese paciente, y se hace la transferencia y automáticamente se repone el material si tienes que reponer, haces limpieza, repones y vuelves a estar otra vez de nuevo operativo. O sea, al final tienes que tener que esto es cíclico. O sea, es siempre activación, movilización, asistencia, traslado al punto, traslado a... ¿cómo se llama? Transporte al hospital, llegada al punto o al hospital, activación y vuelta. O sea, estamos así siempre. ¿Y qué número máximo de actuaciones podéis tener en un día? Depende por zonas. Vale. ¿O cuántas has tenido tú? Por ejemplo, yo en mi zona es una... O sea, somos una ambulancia rural. Estamos, como digo yo, perdidos en mitad de ninguna parte. O sea, tenemos unas isócronas, es decir, que nosotros, saliendo desde nuestra base hasta el hospital más próximo, tanto si tiras para Pontevedra, o sea, para Vigo, o si tiras para Orense, mínimo te lleva 35 minutos. Lo bueno que tiene el rural, que hay mucho, o sea, está despoblado. Pero sin embargo las poblaciones están muy dispersas. Por eso tenemos esas isócronas tan largas. Tenemos puntos de 35 minutos. O sea, de salir de base y llegar en 35 minutos. Llegar a ese punto y de ese punto hasta el hospital más próximo, 55 minutos. Muchísimo espacio. Nosotros la media que tenemos... pues va subiendo porque al final nos estamos dando cuenta que al final la población se hace cada vez más demandante, pide más las ambulancias. Esto después, si quieres, lo desarrollamos un poco para no perderme, para no irme por los cerros de Úbeda. Se vuelven más dependientes y piden muchísima ambulancia muchas veces cuando no es necesaria la ambulancia. Lo que te quería decir, que nosotros la media que tenemos de servicios es en 24 horas de entre 3... Vale. a 5 o 6. Es la media. Ahora mismo tenemos días que tenemos 8, 9 o así. O sea, que es bastante. Vale. Claro, tienes que tener en cuenta que, claro, dice, pero tenéis muy pocos servicios. Sí, pero estamos lejos. O sea, de nosotros un servicio nos requiere igual 2 horas o 3 horas. O sea, son 2 o 3 horas que estás en el servicio, que no estás parado en base, sino que estás en movimiento. Y claro, y que si sale cualquier cosa en esa zona, una de dos, o movilizan una ambulancia de otra zona para cubrir ese servicio si es una cosa emergente, o si se puede demorar, esperan a nosotros hasta que estemos operativos para ir a ese punto, recoger a ese paciente y llevarlo al centro de salud o al hospital. Vale. Pero máximo, puedes hablar con compañeros de la zona de Vigo, por ejemplo, pues que tienen una media de 15 servicios para arriba. ¿Al día? Al día no. Dependiendo, porque nosotros, por ejemplo, nuestra base son 24 horas, hacemos turno de 24 horas. Vale. Pero después tienes bases que hacen 8 horas, los compañeros hacen turnos de 8 horas, hacen otros compañeros turnos de 12, otros de 15, de 16. Tela, ¿eh? 15 servicios.
15 servicios es no parar. Por ejemplo, tenemos zonas en nuestra demarcación que su media son de 15 servicios. Es no parar, es día y noche. Es no parar, y claro... Ahora sí que te enlazo con lo que te estaba diciendo del tema de la población, que se vuelve muy demandante, en el sentido que tiene cualquier tipo de problema de índole sanitaria y automáticamente pide la ambulancia. Cuando llegamos y vemos que no es necesario pedir esa ambulancia, porque tienes a un familiar que tiene el vehículo que lo podría haber llevado perfectamente al centro de salud en vez de necesitar una ambulancia. ¿Qué pasa aquí? Es como lo que digo yo siempre, no es culpa de la población, es culpa también muchas veces de la administración que no educa a la población para que realice un uso responsable de los recursos que hay. Porque la gente, cuando se los explicas, hay gente que razona, le dices, oye, mira, que nosotros somos la única ambulancia para 5 ayuntamientos. O sea, que si nosotros estamos ahora mismo ocupados porque a usted le duele la garganta a las 3 de la mañana y no es capaz de dormir, pues si ahora una persona infarta en ese momento, la ambulancia, o sea, nosotros estamos aquí. Tienen que movilizar la ambulancia de otro sitio, que va a tardar muchísimo más tiempo, y esa persona necesita una atención urgente. Lo que usted tiene, pues no es urgente. Es decir, que lanzarías el mensaje a la gente que no llame a una ambulancia o que no vaya a urgencias para cualquier cosa. Esto es como, vamos a decir, una navaja de doble filo. Ni tanto ni tampoco, porque la gente muchas veces le dice este tipo de cosas, claro, y dice, pues ahora no voy a llamar a las ambulancias. Y verdaderamente necesita llamar a una ambulancia y no la llama. Y el que no la tendría que llamar, pues la llama. Esto es como siempre le digo a toda la gente, habría que hacer una educación para que esos recursos se utilizaran. Incluso hay cosas que bueno, son medidas impopulares, porque al fin y al cabo esto es todo política. Que siempre la mayoría de los compañeros decimos, si se instalara un copago para aquellos servicios que verdaderamente no se necesitara una ambulancia, y tú cuando fueras con la ambulancia llevaras a esa persona y dijera, mira, usted tiene que pagar tanto por este desplazamiento, pues así sería una manera también de que las personas se concienciaran de no voy a llamar a la ambulancia porque me cobran y tal. Entiendo. Sí, el meterle, bueno, no incentivo, sino tal vez desincentivar el exceso de... Bueno, como el otro día que me dijeron, no sé quién me dijo, oye Dani, el otro día estuve en urgencia, eran las 3 de la tarde, era martes, y eso parecía la jungla. Claro, ¿es necesario ir a urgencias cada día por un resfriado? Saturas. Bueno, tú me lo sabrás decir mejor que yo. Claro, llegas allí al hospital, llegas a la sala de espera, o mismamente en el centro de salud, o el PAC. En Galicia tenemos los puntos de atención continuada, que de lo que es desde las 3 de la tarde, que es cuando cierran los centros de salud, hasta las 8 de la mañana, que es cuando abren los centros de salud, pues tenemos puntos de atención continuada. O sea, si tienes una urgencia, de acudir a esos puntos. ¿Qué se encuentra? Que la gente no va por urgencias. Va por me duele la garganta, que me pita un oído. Cosas que dices tú, a ver, esto no es urgente, no necesitas ahora que te valore un médico de urgencias. Espérate al día siguiente a tu médico de cabecera, pides cita y que te mire. Vale. Y cosas de estas. O sea, al final el sistema se está viciando por esta falta de filtro, de esta falta de... Sí, de educación, como decías, sanitaria. ¿no? Y es lo que vemos los profesionales. O sea, que no es que estemos diciendo, pues que estos son unos vagos que no quieren trabajar ni nada. No. Nos gusta nuestro trabajo y queremos trabajar, pero queremos que verdaderamente cuando vayamos con la ambulancia a un lugar que esté justificado ese servicio. Porque a mí me da rabia de estar en un servicio que no consideras que verdaderamente sea necesaria una ambulancia y dices tú, estamos aquí y... Entiendo. Te frustra. Ya.